Juan Carlos, Marta Gaitán y Ariel Chiariotti en el primer programa de la segunda temporada de Tiembla la Casta. Un gusto tenerlos con nosotros. Aquí estamos, yo los escucho y los veo lo más bien. Gracias por llamar. No, gracias a usted, Juan Carlos. Quisiéramos arrancar este reportaje que tan gentilmente nos cede, haciéndole una consulta de índole internacional, ya que a nivel mundial la economía realmente está pata para arriba, como quien vulgarmente dice, con el tema de los aranceles que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que eso afecta al comercio internacional, y aquí en Argentina estamos yendo contramano. ¿Cuál es su visión al respecto, Juan Carlos? Sí, efectivamente, vos decís pata para arriba y de algún modo es así, o sea que si de por sí ya teníamos una situación de crisis general en el sistema capitalista, más que nada como consecuencia del avance notorio y reconocido de la economía china, del comercio internacional de China con todo el mundo. China es el socio comercial número uno de 145 países, ya está reconocida que tiene superioridad tecnológica y científica sobre Estados Unidos. En fin, Estados Unidos tiene una crisis efectivamente muy grande de todo tipo y esta ofensiva del presidente Trump, en realidad él confiesa, él dice que lo hace para recuperar posiciones perdidas de Estados Unidos. O sea, yo creo que como potencia hegemónica mundial, Estados Unidos tiene un retroceso muy grande. No solo por China, que es su principal, ellos dicen, enemigo, no solo por la alianza chino-rusa, sino porque hay otros grandes polos económicos más que nada y políticos, como los BRICS, que no paran de crecer, como otros países del sudeste asiático, y que inclusive están haciendo un gran esfuerzo y logrando realizar sus intercambios comerciales con otra moneda que no sea el dólar. Bien, a partir de esa situación que se lanza Trump a esta competencia feroz, y se lo ve empantanado porque los chinos están en una posición muy firme en lo suyo, y en cambio Trump ha tenido que retroceder, ha tenido un conflicto con sus aliados capitalistas de Europa, en su patio trasero, que es América Latina también, de forma tal que yo lo que veo, coincidiendo, que hay una situación pata para arriba, y en esa situación nosotros estamos particularmente vulnerables, porque bueno, es un país que ha retrocedido en su capacidad de autoabastecerse en su mercado interno y con su industria local, porque está siendo atacada por el modelo de Milei, que ha abierto su frontera cuando todos la cierran a la importación, dañando el tejido social, más que nada el de pymes, el de pequeñas empresas, y porque hay un plan de ajuste que afecta a la ciudadanía, muy particularmente a los sectores más humildes, que tenemos, en fin, nosotros tenemos 20 millones de pobres, pero también a las clases medias, ¿no? Que no solo se las agrede a las pymes con estas políticas aperturistas, sino se las agrede porque se le quita presupuesto universitario, se le quita presupuesto para la docencia, se quita presupuesto para la ciencia y la tecnología, para la cultura, todos servicios que la clase media utiliza. O sea que, para redondear entonces sobre tu pregunta, yo creo que esta crisis que está en pleno desarrollo en el mundo, a nosotros nos está afectando y nos va a afectar mucho más que a otros países. Como vos decís, nos estamos comparando con Samoa. La verdad, estamos muy mal. Bueno, y hablando de
estar mal, ¿no? De ser uno de los países más endeudados en el mundo, le quería pedir un comentario acerca de esta injerencia directa de Kristalina Georgieva del FMI, ¿no? En nuestra soberanía nacional, en nuestra soberanía económica, en lo que tenemos que hacer, ¿no? En lo que esa voluntad de cambio que tenemos que continuar, el apoyo al gobierno. Sí, Marta, yo creo que eso de algún modo está ligado a lo que veníamos ponderando de la situación internacional. Yo creo que ellos se lanzaron a apoyar, yo diría dramáticamente, al gobierno de Milei, al gobierno de la derecha, de la ultraderecha argentina, precisamente porque ante ese retroceso en el globo terráqueo, su patio trasero también lo tienen comprometido. Ustedes fíjense que si pasamos revista, desde Honduras hay un gobierno progresista, Guatemala hay un gobierno progresista, México hay un gobierno progresista que además la preside una mujer, Sheinbaum, que es una gran novedad para México y para el continente. Tenemos la vigencia de Cuba, de izquierda y progresista y revolucionaria, Venezuela, vos tenés Colombia, ahora el triunfo en Uruguay, ni que hablar el país más grande del continente que está Lula en Brasil, Chile. Por lo tanto, yo creo que ellos se ven compelidos a defender a su gobierno de derecha en este país que es un país muy importante, la Argentina. Por eso, violan todas las normas del Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos un deudor moroso, ya nos dieron 45.000 millones de dólares eh, violentando el propio Estatuto del Fondo Monetario. Somos el deudor, como vos decías, el deudor más grande del Fondo Monetario Internacional. El 45% de las acreencias del fondo son de la Argentina. Viene Mr. Bassett, que es nada más ni nada menos que el ministro de Economía, con todos los quilombos infernales que tienen por todo el mundo ellos, y el tipo se viene a la Argentina, o sea, y le prestan los 20.000 millones de dólares como vos decías. Eso, la única explicación es política. Bancaria no lo puede ser porque no se le puede prestar a un moroso a quien no te va a poder pagar, sin embargo lo hacen. Es una decisión política para sostener un gobierno de ultraderecha que es afín a Estados Unidos. Por eso también defendieron a muerte al gobierno de Ecuador, de ultraderecha, y les queda entonces Ecuador, Paraguay y la Argentina, pero la Argentina es determinante. Así que yo creo y lo de la Cristalina, que bueno, fue Cristalina en sus dichos, decidió intervenir directamente en la política interna argentina, una intromisión, eso también forma parte de ese esquema de apoyo irrestricto al gobierno, a un gobierno que es su gobierno. Una de las cuestiones internacionales que parecía que lo iban a complicar al gobierno de Milei y como ahora pareciera como que está perdiendo terreno, es esta estafa que hizo a mi criterio, una estafa que hizo Milei con las criptomonedas, Libra específicamente. ¿No ha tenido buenos avances esto en el Congreso o estoy equivocado, Juan Carlos? Bueno, no, en realidad en la votación hace, no sé, 15, 20 días, contra todos los pronósticos, la votación se definió a favor de que haya una investigación, o sea, el gobierno en ese sentido tuvo una importante derrota. Lo votaron incluso para que se haga la investigación, votaron incluso algunos de los amigables que antes votaron siempre con el gobierno, en fin. O sea que ahí el gobierno tuvo una gran derrota en su política de ocultar este oprobio de carácter económico, ético, moral,
que involucra al presidente de la Nación y que le ha generado un gran desprestigio. En primer lugar acá, porque una gran parte de la ciudadanía, incluso los que simpatizan con el gobierno, percibieron que había una maniobra corrupta, y ni que hablar en el exterior. Cierto es, creo que a eso vienen tus consideraciones, que ahora, esta semana, han desplegado una cantidad de maniobras en el Parlamento para que esa comisión no logre expedirse claramente, no logre ponerse a investigar de inmediato. Hay una discusión sobre quién la preside y quién no la preside, por lo tanto se postergó. Pero yo francamente creo que ese es un escenario muy abierto y va a ser inevitable que se avance en la investigación acá en el Parlamento. Saben que yo creo que el Parlamento en nuestro país no deja de ser una reserva democrática importante, porque si bien hay una fuerza, en fin, de la derecha y otros que son funcionales a la derecha, otros legisladores, por el otro lado, en la medida que el gobierno va desgastándose ante la opinión pública, que yo creo que eso va ocurriendo, además lo dicen todos los consultores, además ya hay paros generales y luchas sociales que lo demuestran, eso va a ir impactando en los parlamentarios. No son inmunes a, yo diría, el comportamiento del pueblo los parlamentarios. Por lo tanto, francamente creo que allí se abre otro frente de conflicto del gobierno, o sea, ya no solo con el pueblo, con el movimiento obrero, con el movimiento universitario, sino también creo que ahí se le va a seguir complicando y mucho más si la situación social sigue agudizándose, como por ejemplo este tema del aumento de los precios y el congelamiento de los salarios. Terrible, terrible realmente cómo están manejando el tema paritario. Sí, es la esencia, Ariel, es la esencia del ajuste. Cuando él enarbola el ajuste más grande del mundo, más grande de la historia, en buen romance, ¿qué quiere decir el ajuste? Que aumenta aumentan los precios en un nivel muy superior al aumento de los salarios. Eso es el ajuste. Por eso están tratando de que las paritarias no funcionen y que haya aumentos muy inferiores. Ya está ocurriendo la inflación. Por lo tanto, si los precios aumentan, los formadores de precios aumentan los precios y los ingresos, los salarios no aumentan en la misma proporción, esa riqueza se transfiere. Yo siempre insisto que la riqueza no se hace humo, sino que la riqueza esa que pierde el sector trabajo y las clases medias, esa riqueza va a favor de los sectores concentrados, se transfiere. Yo insisto siempre con una variante del teorema de Lavoisier, ¿no? Nada se pierde, todo se transfiere. Ese es el sentido principal del ajuste y el gobierno, bueno, por ahora sigue decidido a avanzar en el ajuste. Así es. Y nosotros con Marta hoy estábamos conversando antes del programa y estábamos tratando de buscar alguna buena noticia como para que todos no sean pálidas. Y ahí encontramos algo. Usted es un hombre de la cultura y hoy está muy, muy desfinanciado todo lo que es cultura, todo lo que es el cine y el teatro. Sin embargo... Sí, Juan Carlos, queríamos preguntarte ahí en el termómetro del clima social en el marco de la Feria del Libro, en esta presentación que hiciste sobre el proyecto libertario Entre Brumas y Rechazos, ¿cómo notás que viene este clima preelectoral, ¿no? Que dentro de muy poquito en Cava van a haber elecciones? Sí, bueno, la Feria del Libro del año pasado fue, ¿cómo diríamos? Fue sufriente,
porque si bien es un evento extraordinario al que concurren más de 1 millón de personas, es una de las ferias más grandes del planeta, el año pasado una caída importante de las ventas de libros, ¿no es cierto? Y, en fin, todavía estaba una expectativa muy fuerte por el triunfo del mileísmo y la derrota del mundo popular que venía de octubre del 23. En esta oportunidad hay una expectativa de que se vendan más libros y que, bueno, la actividad cultural muy diversa en la feria se potencie. La actividad cultural quiere decir lo que se hace en cada una de los stands de las editoriales, cada una despliega actividades culturales, además de algunas que despliega la propia feria, ¿no? O sea que hay una presencia muy fuerte de autores extranjeros y argentinos. Nosotros, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tenemos nuestro stand, creo que es el 823 en el sector verde, que es ya una tradición del movimiento cooperativo, bueno, con todos los libros del Centro Cultural de la Cooperación y otros libros. Precisamente en ese marco se presentó el libro de mi autoría que vos hacías referencia, que, en fin, es un libro que recoge mis notas de este año, perdón, del año pasado, o sea, notas de actualidad que hacen la crítica del primer año del gobierno mileísta luego de la derrota nuestra de octubre del 23, y lo de brumas y rechazo está ligado a que efectivamente hubo un triunfo de la derecha, pero también hay rechazos muy importantes, sociales y culturales. Por eso lo de las brumas es un cierto simbolismo literario, cultural, de que tenemos una situación abierta, brumosa, indefinida. Bueno, la presentación de mi libro fue muy interesante, la sala era una sala grande, estaba llena de gente, me acompañó Eduardo Aliberti, que es un viejo y querido amigo, además de un gran periodista. Tenía que estar Carlos Heller presente, pero se cambió la agenda en el Parlamento por la muerte del Papa, así que tuvo que estar precisamente en la interpelación al jefe de gabinete, pero bueno, igual nos acompañó con su prólogo. Pero entonces, volviendo, creo, a tu pregunta, Marta, nosotros tenemos una expectativa mejor, más positiva comparativamente con esta Feria del Libro que con la del año anterior. No solo en la venta de libros en general, sino la más recuperación de la actividad cultural y política. Ya hubo una señal cuando fue la inauguración, que hubo una fuerte confrontación entre el ministro de Cultura de la Nación y los presentes, y Sasturain, que fue el orador, ¿no? O sea que el tema de la confrontación entre un gobierno de derecha que en términos culturales es oscurantista, es anticultura nacional, creo que eso va a seguir latente en toda la feria. Otra buena noticia en el ámbito cultural, artístico, yo creo que es esta serie El Eternauta, que está ocupando en la plataforma por la cual se emite los primeros lugares, a pesar de que no hay financiación para el cine y a pesar de que los artistas argentinos y el cine en general y toda la actividad ha sido tan fuertemente denostada por el mileísmo, ¿no? Creo que es una muy buena noticia. ¿Qué opinión? Sí, creo que es una excelente noticia, coincido, Ariel, porque en el marco de un retroceso, porque eso hay que asumirlo, es la verdad, de la actividad, de la actividad cinematográfica en este caso, producto de que está desfinanciado las producciones nacionales abiertamente, y eso nos afecta directamente. En este caso hay una financiación empresaria
y que, bueno, es una financiación seguramente de riesgo, yo no sé, porque es multimillonaria. Por ahí leí que cada capítulo salió 7 millones de dólares. No sé si es así, es lo que leí, son 6 capítulos, pero creo que volviendo a tu inquietud, para nosotros es una gran noticia, porque es una obra, bueno, muy emblemática de la cultura nacional, donde desde la ficción de Oesterheld, que ya en sí mismo él y su familia son un símbolo porque todos fueron desaparecidos, él y sus 4 hijos por la dictadura, un hombre de gran talento artístico, y donde se pone ante una situación ficcional, se coloca el debate, se coloca en la realidad, yo diría crítica ante esa situación ficcional tan dramática, entre la salida individual frente a esa agresión, a esa situación tan dramática, o la salida colectiva, uniéndose fraternalmente a los efectos de entre todos colectivamente enfrentar la situación. Por lo tanto, tiene una gran vigencia, ¿no? Bueno, además, yo vi anoche 3 capítulos, todavía no los vi todos, estoy muy contento y muy conforme, creo que es un gran trabajo y no descubriríamos nada si decimos que el talento de los actores y actrices argentinos es notable, ¿no es cierto? Así que coincido que es una muy buena noticia, efectivamente. Así es. Bueno, volviendo un poco a las cosas más complicadas, cortando un poquito con tanta dulzura, como decía la publicidad, nos dimos el lujo de hablar un poco de cosas lindas. Pero tenemos que volver a preguntarle por las cosas que están pasando en esta pobre Argentina. Juan Carlos, en el principal partido del armado opositor en la provincia de Buenos Aires, según los medios, pareciera que hay una fuerte interna entre el gobernador y quien conduce el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, esa situación está planteada, no hay duda, y está planteada ya hace mucho tiempo, ¿no? Solo que como el calendario electoral avanza, las cosas se tienen que definir. Hubo un acuerdo para la eliminación de las PASO, yo diría ese fue un elemento positivo. Después hay declaraciones de Cristina y del gobernador de que resulta imprescindible que haya unidad, pero por el otro lado también hay otras declaraciones que nos mueven a pensar de que esa unidad está muy, pero muy comprometida. Nosotros como Partido Solidario, lo que nos pasamos haciendo todo el año y mucho más ahora, o más que nunca, es una invocación a privilegiar la unidad por encima de todo, y a que haya un acuerdo político, que haya diferencias y debates y tensiones en el marco de la política no nos tendría que asustar, más allá de que son asusadas por la derecha en este caso. El tema es que es una interna que no aparece, una interna de debate de ideas, de programas, ideológica, ¿no? Porque entonces sí, uno podría decir tiene sentido, son proyectos políticos diferentes, o no, por no decir antagónicos. No se ve tal cosa, muy por el contrario, hay un acuerdo fuerte de que hay que desplegar una acción política, ideológica y cultural y de masas por abajo contra el enemigo principal, porque es el enemigo del pueblo, Milei, ¿no es cierto? Digo que enemigo del pueblo, que es una obra de Ibsen, es el nombre de una obra de teatro, porque daña a la sociedad, es una fábrica de pobres, de deterioro de la clase media, de las universidades, por lo tanto, nosotros tenemos que confrontar con ese proyecto sin concesiones. Nosotros, insisto,
como vos dijiste cuando preguntaste, nosotros somos el Partido Solidario y vamos a seguir insistiendo todo el tiempo para que haya unidad. La no unidad, la división en general es sinónimo de derrota. Esa es otra cosa que hay que asumir. Por lo tanto, resulta imprescindible en la provincia más determinante de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, que no vayamos que no vayamos a una situación de derrota, sino tenemos que ir a una posible situación de triunfo. Paradójicamente, en La Cava, que es un distrito muy importante, que es mi distrito, nuestro distrito, más allá de que yo soy el secretario nacional del partido, tenemos una situación inversa, ¿no? Tenemos una fuerte unidad de lo que era Unión por la Patria, que ahora tiene una denominación local, y la derecha está partida en cuatro, por lo menos en esta instancia, ¿no? Marra, Rodríguez Larreta, el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Los Pinato y Adorno, y Adorni. Y eso nos da una perspectiva importantísima de triunfo, o sea, de ser la primera minoría, lo cual creo que sería una importante señal política, no solo para porteñas y porteños, sino para todo el país, ¿no? Y también sería una importante señal política para esta cuestión que estamos planteando de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esperemos que se encauce. Ojalá, ojalá así sea, porque realmente es muy importante. Sí, bueno, alertar, esta alerta que hacemos, Alerta es una agrupación feminista, pero que también hacemos en relación a qué pasaría, ¿no? Si en octubre, quería pedirle una reflexión a Juan Carlos Junio en relación a qué pasaría con este peligro inminente de que la oposición conforme un bloque homogéneo, no en Cava, sino ya para las elecciones de octubre, y bueno, nos deje como ese criterio, ¿no?, de nuestro partido solidario más allá de la unidad. Bueno, nosotros tenemos una acción política del partido en todos los distritos, o por lo menos en casi todos los distritos, las provincias del país. Tenemos una militancia, yo diría autónoma, independiente, que desplegamos en todos los frentes que podemos, en el mundo de la economía, del cooperativismo, del feminismo, de jubilados, de juventud, de universitarios en los territorios barriales. O sea, nosotros, en fin, seguimos desplegando toda nuestra acción política desde nuestra identidad. Incluso tenemos una clara aspiración de que el partido crezca en esta situación. El partido tiene un prestigio importante, tenemos un referente nacional tan importante como Heller, tenemos referentes locales como son todos ustedes en Córdoba, lo tenemos como en 20 provincias, por lo tanto nosotros inclusive estamos muy determinados a que el partido, a que el partido crezca, a tener la fuerte voluntad de invitar amigos, a referentes de la sociedad civil a que se incorporen a este partido que en unidad con otras fuerzas democráticas, muy particularmente con el peronismo, que es el fenómeno popular más importante de la Argentina, poder desde nuestra identidad y de nuestra visión de un partido progresista, transformador, feminista, en el que concurren núcleos peronistas, núcleos de izquierda, inclinada por lo popular, núcleos cristianos, independientes, desde ahí ser una contribución importante en esta disputa. Ahora viene octubre, pero saben que después de octubre viene noviembre, viene diciembre, o sea que no hay duda que el momento electoral es un momento trascendente porque es un momento donde se puede acumular o desacumular. Eso es así. Pero en realidad nosotros necesitamos que no solo que haya unidad del campo popular, sino que nuestro propio partido, que es un partido que puede contribuir, insisto, tenga también un fuerte despliegue y un fuerte desarrollo hacia el momento electoral y con vistas
al futuro también. En este crecimiento que hablabas del Partido Solidario, hace poco hubo elecciones en Santa Fe para reformar la Constitución. Y ahí el Solidario también ha participado en el armado. Y bueno, en Santa Fe también, como en todo el país, se vienen las legislativas generales. ¿Nos podés comentar un poquito del armado del PSOL en Santa Sí, Fe? el PSOL se integró a un frente amplio, unitario, que se hizo con diversos afluentes del peronismo, que tuvo como candidato a Monteverde, un joven de un espacio autónomo progresista, y tuvo una performance ese frente que no aglutinó al 100% del peronismo, porque Lewandowski, en fin, otra corriente del peronismo fue aparte, creo que sacó mucho menos de lo que esperaban, el 8%. La segunda fuerza fue este frente, y en materia de legislaturas y concejalías, el Frente Nuestro tuvo una performance muy importante, casi diría, me permito decir, exitosa, lo cual los compañeros nuestros y de todo este frente en Santa Fe están muy alentados en sostener este polo que se creó, este popular progresista, con vistas a el futuro. Esta era una elección muy particular porque era una constituyente para reformar la Constitución, convocada por el gobernador, como siempre, más que nada con un sentido reeleccionista, pero bueno, a nosotros creo que todo el Frente Nuestro, reitero, siente que tuvimos un fuerte interesante apoyo de la sociedad a esta propuesta. Así que nos sentimos muy satisfechos con vistas al futuro de este polo de unidad. Perfecto. Seguís dándonos buenas noticias y aliento, y eso es importante para la militancia. Y en ese sentido, nos gustaría que nos des un mensaje amplio para las oyentes, para los oyentes, para los militantes del Partido Solidario en particular. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, de algún modo lo venía diciendo, ¿no? Nosotros sentimos que luego de 18 años, nuestro partido fue fundado hace 18 años, con la voluntad precisamente de ocupar un espacio junto con otros afluentes populares, a ocupar un espacio con un perfil progresista, ¿no? Con un perfil reformista, que albergue identidades distintas, o sea, nosotros hemos tenido una alianza permanente con el peronismo, pero lo hacemos desde una autonomía identitaria y de una autonomía programática, inclusive con el sentido de aportar, y con una voluntad de crecimiento propio, ¿no? Que de alguna manera lo decía anteriormente. Por lo tanto, transcurrido 18 años, nosotros tenemos un partido ya nacional con una cantidad muy importante de personerías, con, en fin, afluentes de personalidades y de militancia muy importantes en prácticamente la mayoría, prácticamente todas las provincias. Estamos en 20 provincias nosotros, tenemos personería en 10, pero tenemos militancia partidaria en 20 provincias, y tenemos una presencia en el pueblo y en la sociedad, que en definitiva eso es lo que importa. Nuestro enfoque es el de un partido que combine la militancia política como factor determinante de la vida del partido, no solo porque eso le da un carácter democrático al debate y a la vida partidaria, sino porque nos interesa que haya un partido militante que se contacte con el pueblo por abajo, que se contacte por el pueblo donde están las instituciones, donde están las barriadas, donde están las universidades, en los centros culturales, feministas, etc. O sea, nosotros tenemos una visión del partido con un fuerte componente militante. Más allá
de que también comprendemos y hacemos un gran esfuerzo, como están haciendo ustedes con este programa, para desplegar una acción comunicacional para poder llegar a través de los medios, a través a franjas muy amplias del pueblo y la sociedad, quiero decir mucho más numerosas quizás de lo que se llega a veces con la militancia mano a mano, ¿no? O sea que en esa combinación de un partido con un enfoque militante y con una fuerte vocación también de trascender en los medios, creo que estamos, en fin, haciendo un aporte valioso. Además tenemos un enfoque también, como decíamos antes, de unidad y tratamos de propender a crear vasos comunicantes de unidad. Sostenemos nuestros valores principistas y nuestros enfoques propios contra viento y marea también. Así que, en fin, creo que tenemos como partido una perspectiva interesante. Nosotros tenemos la claridad de que hay que asumir con toda realidad, en fin, las dificultades, las derrotas, los retrocesos, pero también hay que ser capaz de registrar las luchas populares, los avances que se van haciendo en términos parlamentarios, en términos unitarios, que siempre es una complejidad para el mundo popular, lo que se va haciendo en la disputa cultural e ideológica, que estamos decididos a seguir librándola. En fin, creo que el mensaje es a nuestra militancia y a nuestros amigos a que sigamos con una voluntad militante, con una voluntad de defender ideas, de polemizar en términos ideológicos, y me refiero con la sociedad, con el pueblo, donde cada uno esté. Y bueno, y sigamos tratando de aportar desde los medios de comunicación como hacen ustedes del Partido Solidario de Córdoba. Te quiero agradecer enormemente esta generosa entrevista que nos estás dando. El año pasado también nos la diste, así que para nosotros es muy importante. En esta nueva estructura que le dimos al programa va a haber una columna de Pablo que está acá en el piso y te manda un afectuoso saludo y también agradece esta entrevista que nos estás dando. Bueno, yo les agradezco también a ustedes dos, que son los conductores del programa, a vos, Ariel, y a Marta, y por supuesto va mi abrazo al secretario del Partido de Córdoba, Pablo. Y bueno, gracias por su llamada y que tengan, en fin, mucha suerte en este reto que siempre es un programa de radio, ¿no? Claro. Claro que sí, muchas gracias en nombre de toda la militancia cordobesa, en nombre del presidente del Partido Solidario Córdoba, Pablo Tisera, y nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Chao, Marta, chao, Ariel, hasta pronto.